Hola, hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pequeña clase de explicación, ¿cierto? Y resolviendo dudas sobre la guía del humanismo, renacimiento y reforma, periodo histórico de términos de la Edad Media e inicios de la época moderna, ¿ya? Nivel o curso octavo básico. Podemos ver aquí en la primera plana de la guía en donde cierto se presenta la guía de humanismo, renacimiento y reforma cristiana, que existen dos grandes fotos o imágenes, cierto, referentes a dos grandes obras de pintores y de muralistas. La primera es sobre la escuela de filosofía en Grecia, en Atenas específicamente, ¿ya? Y la segunda es sobre el muralismo mexicano del siglo XX, que tiene que ver en el sentido con el Renacimiento sobre en relación al humanismo, ¿cierto? Y a la persona, al ser humano como centro del mundo y del universo. Idea central del humanismo, como veremos aquí en adelante. ¿Qué dice sobre el humanismo? Bueno, ustedes tienen que leer todo esto, y lo principal sería que el humanismo es un movimiento intelectual, como bien sale subrayado acá, ¿ya? Que transformó al hombre en el punto de partida y en el objeto de todas sus reflexiones. El ser humano pasa a un primer plano por sobre Dios, y de allí el nombre de esta corriente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que leer todo esto fijándose bien en los dibujitos, ya que son súper importantes en esta gran obra de Miguel Ángel, ¿cierto? En donde aparece el ser humano tocando, ¿cierto?, el dedo índice a Dios. Ahí están, pueden verse los ángeles. Más abajito vamos a estudiar el Renacimiento. Es una época también de la época moderna, o sea, es una parte, cierto, característica de la época moderna, ya un movimiento artístico cultural que, como bien dice su palabra, renacer, cierto, el renacimiento de la cultura greco-romana. Ya por eso podemos ver que las obras se parecen mucho a las obras de los griegos, del siglo V antes de Cristo, imagínense, 1500 años antes o 2000 años antes. Miren estas esculturas, son muy parecidas, ¿cierto?, a la estética griega y la estética romana también. La pintura, la pintura es distinta, pero hace referencia, ¿cierto?, a esta época de esplendor, a esta época que ejemplar para estos artistas de la época moderna, ya que una obra emblemática, la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Y también la última cena de Leonardo da Vinci. Pasemos a la reforma, ya. Bueno, ustedes tienen que saber y lo van a leer acá y van a estudiar sobre el tema, que la reforma es el quiebre que sufre la Iglesia Católica, ya, en el siglo XVI. Estamos hablando del siglo del año 1500 aproximadamente, de esa centuria, del 1500 al 1600, ya, y que produce un gran cambio y el surgimiento de una iglesia protestante, ya, una iglesia nueva, una iglesia distinta, pero que conserva el mismo patrón, ¿cierto?, que es la base y el cristianismo, ¿cierto?, de la creencia en Jesús. Ya dentro, ¿cierto?, de estos nuevos postulados también se encuentran, ¿cierto?, los nuevos protagonistas de este movimiento reformador, como Martín Lutero, ya, y también Juan Calvino. Otro representante digno de conocer, ¿cierto?, de esta época es Enrique VIII, ya que es el primer rey que se hace protestante, ya, que quiebra con la iglesia romana. Digo iglesia romana porque el Vaticano está en Roma y el Vaticano es la capital, ¿cierto?, la iglesia principal del cristianismo católico, ¿ya? Aquí hay algunos datos importantes, como la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440, ¿cierto?, el inicio de la época moderna, ¿ya?, que marca el puntapié inicial, ¿cierto?, que da comienzo a esta época. ¿Por qué es tan importante? Porque la imprenta ayudó a masificar, ¿cierto?, los textos, los libros que hoy en día leemos y que un poco están en decadencia, ¿cierto?, por el uso y la masificación de las redes sociales y del material digital.
Ahora, en este punto, ¿cierto? Comienzan las actividades de aprendizaje, instrucciones, se encierra en un círculo la alternativa correcta. Cada respuesta correcta vale un punto, ¿ya? ¿Cuál es la primera pregunta? En la edad moderna surge el humanismo, el cual es un movimiento, guión bajo, ¿cierto? Ahí tienen que buscar la palabra, el concepto que ustedes entiendan y según lo que leyeron antes, que es el más adecuado, en la que exalta la figura de otro guión bajo. Entonces aquí pueden ver A, artístico, guión 2. Entonces primero artístico y después sería Dios. Entonces tienen que ver cuál es el adecuado, el correcto. Y así, de la pregunta 1, ¿cierto? A la pregunta 16, tienen que responder seleccionando una alternativa. Posteriormente, otra actividad de lectura, ¿ya? Comprensión lectora. Dice, responde las siguientes preguntas a partir de la comprensión y análisis de los documentos. Cada respuesta correcta vale 2 puntos. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño texto, un extracto, ¿cierto? Entre comillas. Y ustedes tienen que después leer lo que dice según el texto. ¿Qué condena recibía la persona que jugaba apostando oro y plata? Esto está acá. ¿Ya? Ustedes tienen que buscar la respuesta en ese pequeño texto. Lo mismo aquí, otro texto, ¿ya? Dice notas de cocina de Leonardo da Vinci, interesante, ¿ya? Y eso, está la pregunta 4. Eso sería la guía de el Renacimiento en la época moderna, el Renacimiento, el humanismo y la Reforma. Eso, queridos estudiantes, cualquier duda o pregunta, solamente me escriben, ¿ya? O me llaman. Eso, que estén bien. Saludos y estudien.